6 de la mañana, 33 minutos, 6:33. Malas noticias. Muy malas noticias, la verdad. La inflación en Colombia sigue al alza. Febrero cerró con 8.1%. Una inflación de alimentos que alcanzó el 23%. Y es la cifra que no hemos visto en casi 23 años, ¿no? Una cosa terrible en Colombia. La inflación para los pobres y vulnerables está en 9.7%. Es un dato histórico, es preocupante. Y algunos dicen que hay para hacer y otros dicen que no hay para hacer. El gobierno está tomando algunas medidas, pero por ahora, pues nada. Y los precios del petróleo suben y la situación se complica y estamos en guerra. ¿Usted piensa que eso es muy lejano para nosotros? Pues no. Mire cómo está la billetera. Está con nosotros a esta hora el doctor Luis Fernando Mejía, él es director ejecutivo de Fedesarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Doctor Mejía, ¿qué pasó con los precios durante febrero? ¿Qué es lo que está empujando el alza? Pues Luis Carlos, mire, como usted lo decía, la inflación en el mes de febrero cerró al alza, una cifra del 8,01%. Cuando usted mira los componentes de la inflación, hay dos componentes para el mes de febrero que explican prácticamente la mitad de la evolución de la inflación. El primero es la inflación de alimentos, que infortunadamente llegó a una cifra del 23,3%, una cifra tan alta de inflación de alimentos no teníamos hace más de 20 años. Eso explica alrededor de un 30% del total de la inflación del mes de febrero. Y el otro componente que explica el 20% restante para llegar a la mitad de la explicación de la inflación tiene que ver con el componente de los precios de los regulados, en particular el servicio de energía, de gas, de agua y también el precio de la gasolina, que también por supuesto se ha venido visto afectado por el aumento del precio del petróleo. Así que esos dos componentes son los que están golpeando especialmente el bolsillo de los consumidores. Como usted también lo mencionaba, Luis Carlos, la inflación además de los hogares pobres y vulnerables es superior, cerca del 9,7%, en parte porque los hogares más pobres tienen un gasto mayor proporcionalmente hablando en términos de los alimentos. Así que, pues infortunadamente continúa la tendencia al alza de la inflación y obviamente pues no es una buena noticia. Claro, doctor Mejía, esa es la gran preocupación porque estamos hablando de febrero y en febrero no teníamos conflicto Ucrania-Rusia. Ahora la gran preocupación es los efectos que esto vaya a tener en la inflación, en los precios de todo, en el dólar, en el petróleo, lo que está pasando en Rusia y Ucrania y en el mundo entero. Completamente, Darcy, esa es la preocupación, porque el aumento de la inflación en estos primeros meses del año ya lo habíamos anticipado desde el año anterior. Ya se estimaba que iba a continuar la tendencia al alza de la inflación, en parte por la indexación que existe de varios bienes y servicios frente a la inflación del año anterior. Es decir, muchos de los bienes están atados a la inflación ocurrida en el año inmediatamente anterior, que recordemos fue del 5,62%. Estábamos viendo un aumento de la inflación para luego llegar a un pico alrededor de los meses de marzo y abril y empezar lentamente una disminución para llegar a niveles, ojalá, del 5,5% a finales de este año. Sin embargo, Darcy, como usted lo menciona, infortunadamente el conflicto de Ucrania y Rusia le pone presión adicional a la inflación. ¿Cuál es el canal especialmente importante? El precio de los insumos utilizados en los procesos de producción agropecuaria. Colombia importa una gran cantidad de fertilizantes, especialmente la urea, cerca de un 30% del total viene de Rusia, y por supuesto en el conflicto vamos a tener seguramente desabastecimientos, aumentos de precios, y todo eso pues generará presiones adicionales a los aumentos de los precios de los alimentos, no inmediatamente, pero seguramente en los próximos meses. Y eso podría echar al traste un poco la tendencia que estábamos estimando de un descenso lento, pero digamos seguro, de la inflación en la segunda mitad del año. Es un riesgo adicional que por supuesto tanto el gobierno nacional como el Banco de la República, en cuyo mandato constitucional está justamente el control de la inflación, tendrán que estar monitoreando de manera muy detallada. Pero doctor Mejía, esa es una mala noticia. Lo que usted nos está advirtiendo es que las medidas del gobierno recientemente anunciadas de aplicar arancel de cero a esos 165 productos e insumos que en la mayoría son agrícolas, ¿se los va a comer el efecto de la guerra en Ucrania? ¿No va a servir para nada? Pues William, podría ser ese riesgo. Falta ver de nuevo pues qué pasa con el conflicto, cuál va a ser la duración, la intensidad. Todo eso va a determinar justamente el impacto del conflicto en términos especialmente de los fertilizantes.
Sin embargo, William, esa medida que adoptó el gobierno es muy importante, más de 160 insumos utilizados en la producción agropecuaria que van a tener arancel cero. Yo creo que lo que hay que revisar es la pertinencia de hacer esa reducción de manera transitoria. Como está actualmente, está planteado por un periodo de 6 meses. Sin embargo, valdría la pena pensar hacer eso un poquito más permanente, porque creo que no tiene mucho sentido que nosotros como país estemos encareciendo el costo de producción de los alimentos en Colombia. Así que, además, otro punto, William, eso no va a tener impacto inmediato. Esto está pensado para los insumos de producción, en los nuevos ciclos de producción de alimentos, así que seguramente tendrá impactos especialmente en la segunda mitad de este año. Doctor Mejía, pero lo que usted nos está diciendo, esta reducción de aranceles más las medidas que pueda tomar la Junta del Banco de la República subiendo las tasas de interés parecen ser insuficientes. ¿Será que una estrategia adicional de control de precios, por ejemplo, podría funcionar? ¿Sería aconsejable o no? Contra de ese tipo de medidas de control de precios, porque realmente el aumento de los precios está reflejando una dinámica natural de los mercados. Hay dos elementos que están generando las presiones. Lo primero, lo que ya hablamos, todo el problema por el lado de la oferta, los aumentos de los costos de los insumos de producción agropecuaria, el aumento del dólar, que estaba pues antes de este conflicto cerca de los 4.000 pesos por dólar. Pero por otro lado, Juan, no se nos debe olvidar, el año pasado, la economía colombiana, por el lado de la demanda, por el lado del consumo de los hogares, creció prácticamente un 20%. Entonces, cuando usted tiene los dos elementos, problemas de abastecimiento por el lado de la oferta por un lado, y aumentos de la demanda tan importantes, pues, naturalmente eso genera presiones adicionales para el aumento de los precios. Cuando usted empieza a pensar en controles de precios, lo único que está generando es eventualmente desabastecimiento, es decir, empeora el problema. Lo que hay que hacer es continuar tomando las medidas. Ya hablamos, por ejemplo, el tema de profundizar aún más en el tiempo las reducciones de los aranceles, mirar qué otros elementos se pueden empezar a reducir para abaratar el costo de producción. La política agropecuaria a largo plazo. Colombia tiene bajos niveles de productividad porque no hay buena provisión de bienes públicos, distritos de riego, vías terciarias. Todos son medidas de mediano plazo que se deben empezar a hacer desde ya. Pero indudablemente, Juan, los países que han adoptado controles de precios lo único que han generado son problemas muy grandes de desabastecimientos, mercados negros, y no creo que sea la solución en este momento. Doctor Mejía, buenos días, lo saluda Fernando Quijano. ¿Usted cree que debemos empezar a hablar de una inflación de 2 dígitos? No me sorprendería, Fernando, que ahora en el mes de marzo o abril la inflación puede llegar a superar el 10%. La pregunta es qué tan permanente podría ser esa evolución. Tenemos el riesgo del conflicto de Ucrania y Rusia. Ojalá que esto se pueda resolver rápidamente y que no tengamos impactos por el lado de los precios de los commodities, especialmente de los fertilizantes. Pero sí existe un riesgo. Ahora, ¿qué va a pasar con las expectativas de inflación? Yo creo que es la pregunta más importante, Fernando. Nosotros vamos a publicar en las próximas semanas la encuesta de opinión financiera, en donde vamos a ver cómo se están moviendo las expectativas de inflación, porque obviamente también aquí el Banco de la República va a tener que otra vez continuar subiendo sus tasas de interés para evitar que los aumentos de la demanda le generen presiones adicionales justamente a la evolución de la inflación. Así que estamos en un problema, es un problema infortunado porque la inflación además es un impuesto muy regresivo, sí. Es decir, golpea especialmente a los hogares más pobres del país. Señor director, y en ese eventual escenario en el que la inflación llegue a una cifra de 2 dígitos, entonces a usted, ¿qué le parecería correcto que hiciera el Banco de la República? Pues mire, el banco, a pesar de que algunos lo han criticado, ha tenido que subir las tasas de interés, pero todavía están relativamente bajas. La tasa de interés actual de intervención del Banco de la República está en un 4%, con una inflación que puede estar por encima del 5,5-6%. Eso implica que la tasa de interés real, es decir, la que es la diferencia entre la tasa de interés nominal y la inflación, sigue siendo negativa. Eso implica que la postura monetaria sigue siendo expansiva, es decir, que continúa estimulando la demanda agregada. Yo creo que con la recuperación tan importante que tuvo la economía colombiana el año pasado, con el crecimiento estimado para este año, el Banco de la República tendrá que llevar rápidamente su tasa de interés a una postura menos expansiva, ojalá incluso contractiva. ¿Hasta cuándo? Va a depender de la evolución de estos choques que estamos analizando en materia de expectativas de inflación, pero no nos debería sorprender que la tasa de interés del Banco de la República a finales de este año termine en niveles incluso superiores al 6 o 6,5%.
Son las 6:43. Bueno, doctor Mejía, como aquí a el que le toca hacer las preguntas duras es a quien habla. Le pregunto, ¿usted va a ser ministro de Hacienda de Gustavo Petro si él queda presidente? Hombre, Luis Carlos, pues mire, muy complicado, obviamente, esa pregunta, sin ningún tipo, digamos, de discusión, de análisis. Cualquier ofrecimiento para regresar al servicio público, Luis Carlos, pues va a tener primero que pasar por una charla profunda con quien quede elegido. No sabemos actualmente quién va a ser el presidente. Sí. Y por otro lado, con una charla, por Sí. supuesto, con mi familia. Así que esos dos elementos tendrá que pasar para que eventualmente se produzca mi regreso al servicio público. Pero indudablemente sí tengo toda la voluntad de algún momento hacia adelante regresar al servicio público. Por supuesto, y es que usted ha hecho un trabajo muy bueno y lo que está haciendo ahorita en FEDesarrollo es excelente y su conocimiento pues es indudable. Pero la pregunta acá es, ¿usted ya ha hablado con Gustavo Petro? ¿Existe algún tipo de acercamiento de ese tipo, doctor Luis? No, Luis Carlos, yo estoy concentrado en FEDesarrollo en una serie de documentos sobre política pública que estamos elaborando desde finales del año pasado. Hemos hecho ya más de 17 mesas con expertos en diferentes temas: crecimiento económico, inflación, sector agropecuario, desarrollo productivo. Y estamos concentrados plenamente en entregarle a los candidatos presidenciales en las próximas semanas una serie de documentos muy cortos, muy priorizados sobre los elementos más importantes que consideramos deben ser desarrollados por el nuevo gobierno. Así que por ahora no estoy metido en ningún tipo de debate electoral. Vamos a entregar los documentos. ¿Pero más adelante. lo han llamado, doctor Luis? No, sabe que no, Luis Carlos. Obviamente hay varios candidatos que nos preguntan sobre la evolución económica, en informar en debate de política pública, sí. Pero puntualmente de la campaña de Gustavo Petro no hemos tenido ningún acercamiento. Es que nos dicen, es que usted sabe, es que se barajan nombres y dicen cosas y sale el suyo a relucir, y entonces pues en este escenario, sobre todo esa cartera, en ese candidato llama mucho la atención, ¿no? Pues sí, por supuesto, porque además la ideología es, digamos, una ideología mucho más de izquierda, no tan alineada con los planteamientos, por supuesto, que hemos hecho desde FEDesarrollo. Pero bueno, como le digo, no hemos tenido ningún acercamiento con ninguna campaña política en este momento. Claro, pero lo que nos queda claro, doctor, es que usted no cierra esa puerta, que ha pensado en volver al servicio público y que tampoco le cierra una puerta, como muchas personas lo hacen de tajo con alguien como Gustavo Petro, que tiene, como usted dice, esas ideas tan complejas frente al tema económico. ¿En qué está usted de acuerdo y en qué no está usted de acuerdo con los planteamientos de Gustavo Petro? Pues Darcy, mire, yo le diría que esta decisión eventual de volver al servicio público tiene que pasar justamente con una especie de acuerdo programático, y no hablo específicamente del señor Gustavo Petro, sino en general. Como le digo, tengo interés, por supuesto, hacia adelante de volver al servicio público. No sé si el momento sea ahora, puede que no, pero tendremos que, por supuesto, plantear cuáles son las posiciones sobre cuáles son las reformas que se deben hacer. Ustedes saben que nosotros desde el año pasado hemos planteado justamente la importancia de que el país tenga una serie de reformas importantes en materia laboral, en materia pensional, en materia tributaria. Y por supuesto, ese tipo de ofrecimientos de cualquier candidato tienen que pasar justamente con una evaluación de cuáles son las ideas y esas también ambiciones de reformas. Colombia sin reformas, pues indudablemente no va a dar el salto hacia una economía de alto crecimiento, y esas discusiones pues se tendrán que dar en su momento. Así que yo creo que eso va a pasar justamente por ese análisis, por un análisis de cuáles son los elementos fundamentales programáticos y por supuesto con la que nunca falta, que es la conversación familiar. Doctor Luis Fernando, ¿usted pertenece a la casa política de César Gaviria? Una pregunta concreta. Y la otra, ¿usted descalifica como presidente eventual a Gustavo Petro? Mire, Fernando, esa es una muy buena pregunta, porque algunas personas sistemáticamente hablan de algún tipo de cuota política. Usted sabe, Fernando, muy bien que mi trayectoria profesional básicamente ha sido una trayectoria académica. Yo, antes de entrar al gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos, a quien le tengo una gran admiración, venía de ser investigador del Banco de la República,
llegué como director de política macro al Ministerio de Hacienda y hice una carrera que creo que fue exitosa en un corto tiempo, en donde luego de ser director fui nombrado subdirector del Departamento Nacional de Planeación y luego, por supuesto, director, que fue mi último cargo al final del gobierno anterior. Así que mi presentación en la vida siempre ha sido, Fernando, mi hoja de vida, mi formación académica, mi formación profesional. Yo no tengo ningún tipo de alianza con ningún partido. Y bueno, siempre he sido una persona, digamos, técnica que ha desarrollado cada uno de sus labores básicamente con mi preparación académica. Así que pues no tengo ningún tipo de alianza política con ningún expresidente. Hablo con muchos de ellos, indudablemente, con el señor presidente Gaviria, con el señor presidente Santos, en fin, con varios expresidentes que afortunadamente siempre están pendientes de lo que dice ese desarrollo. Y bueno, sobre su segunda pregunta, no hay que descalificar a nadie. Yo creo que pues la democracia en Colombia es muy fuerte y bueno, vamos a ver qué pasa con las elecciones. Lo que el pueblo en su mayoría decida, pues por supuesto será bienvenido y bueno, yo creo que no se puede descalificar ex ante a ningún candidato. Son las 6:49. Pues doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender las lecturas de lo que ocurre económicamente en nuestro país y sabe usted de nuestro respeto, nuestra admiración y los mejores deseos en caso de que se dé su vuelta al sector público. Le agradezco mucho, muy amable, muy gentil. A ustedes, Luis Carlos, por la invitación, que tengan un feliz lunes. Salud muy especial para todos.